Jóvenes y personas que están viendo el video, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El tema que veremos el día de hoy es la ilustración. El aprendizaje esperado dice que reconozcas el pensamiento de la ilustración y su efecto transformador. Así que sin más, comenzamos. Jóvenes, la ilustración fue un movimiento cultural. Este movimiento proponía que todo ser humano tenía derecho a la vida, a la libertad, a la felicidad y a la propiedad. A que las autoridades favorecieran los ejercicios de derecho y en caso de no cumplir, podían rebelarse incluso contra ellos. Prácticamente podemos decir que las ideas de la ilustración son los fundamentos de lo que hoy conocemos como derechos humanos. Jean-Jacques Rousseau, en su libro El contrato social, decía que el Estado debía estar integrado por un acuerdo totalmente libre y voluntario con la sociedad. Él decía que el poder le pertenecía al pueblo, que en este caso el poder se le daba al rey, pero si el rey no gobernaba con justicia y no atendía las demandas de su población, se podía romper el contrato y retirarlo de su cargo. El pensador francés Charles Louis de Secondat, o conocido para los cuates el Barón de Montesquieu, desarrolló una idea política, la división de poderes. En su obra del espíritu de las leyes, Montesquieu señalaba la importancia de que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se vieran separados para que no estuviera a cargo una sola persona de ellos. Seguramente esta división de poderes, como lo puedes ver en la imagen, te resulte familiar, pues hoy en día nuestro país se basa en este fundamento. Otra persona que ayudó en gran medida al desarrollo de la ilustración fue Voltaire. Él mencionaba en sus cartas filosóficas que la razón era el principio fundamental para comprender toda realidad. Las ideas de estos autores se basaban en la razón humana con base a la ciencia. Es así como el siglo XVIII fue denominado el siglo de las luces, y esto era porque sus autores decían que el conocimiento, que la ciencia iluminaba las mentes de las personas, aunque en ese tiempo la única manera de hacerlo era a través de la enciclopedia. Antes no existía el WhatsApp, ni el Insta, ni hacer videos de TikTok. El único medio de comunicación era el medio impreso. La enciclopedia, que era como el Wikipedia, pero decente de aquella época, pretendía reunir todo el conocimiento existente. Este proyecto de la enciclopedia fue coordinado principalmente por Denis Diderot, y el principio de todo esto era hacer llegar la ilustración a las personas. Se pensaba entonces que la enciclopedia ayudaría en gran medida a que la gente accediera a la información y a través de la ciencia y la razón empezar a tomar sus propias decisiones. La imprenta era la mejor manera de difundir el conocimiento. Por eso durante varias veces los gobiernos y los reyes pararon la producción de la enciclopedia porque no les gustaba que la gente accediera a la información. El ámbito político fue el de los más alterados. Las ideas de la ilustración ponían en entredicho las verdades aceptadas hasta entonces. El pueblo cuestionó la relación que tenían las formas de gobernar de los gobiernos con la sociedad, a lo que el gobierno y los reyes respondieron: ¡eso es imposible! No solo te equivocas, sino que eres torpe. Pero a pesar de que los gobernantes no estaban contentos con estas ideas y que las producciones fueron paradas y trataron de no llegar a la población, las ideas de la ilustración se propagaron por todo el mundo. Antes de terminar el video, recapitulemos. Podemos decir que la ilustración fue un movimiento cultural iniciado en el siglo XVIII. Pretendía conseguir la felicidad y la libertad, entre otros derechos. Estableció la idea de que el poder lo tiene el pueblo y en cualquier momento se lo puede quitar a sus gobernantes. Nacieron ideas políticas como las divisiones de poderes, en donde se decía que una sola persona no debería de tener todo el poder. La herencia que tenemos de la ilustración hizo que hoy en día nuestras formas de gobiernos y de ser cambiaran. Hoy en día, por darles un ejemplo, la mayoría de los países en el mundo establecen 3 poderes en su forma de gobierno: el ejecutivo, el legislativo y judicial. Esto ayuda a dar orden a las naciones. También las investigaciones científicas y los hallazgos de las personas que desarrollaron estas ideas son la base para el desarrollo de la ciencia hoy en día y el propagarlas